Me corresponde ahora el honor y el privilegio de introducir a nuestra primera ponente de esta noche. Y me refiero, obviamente, ¿verdad? Primero la dama, a la doctora Carolina Morán, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Para presentarla, muchas veces lo que he hecho simplemente es mencionar su nombre, porque su nombre representa para Centroamérica y para América Latina una trayectoria de vida y de trabajo vinculada precisamente a una tarea monumental de llevar el derecho laboral a todos los confines de nuestro continente y más allá, porque estamos hablando de que la doctora efectivamente desarrolla su actividad en conjunto con los colegas de Iberoamérica. La doctora Morán es un personaje del derecho laboral en nuestra región, es doctora en Derecho del Trabajo, ¿verdad? Graduada en la Universidad Nacional de El Salvador y con estudios y especializaciones en todos los campos del ámbito del trabajo. Ella tiene muchísimos años de estar trabajando al frente de los laboralistas de América Latina. Ha sido en repetidas ocasiones miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Coordinó magistralmente la primera maestría regional del Derecho del Trabajo que tuvo el privilegio de protagonizar la Universidad Paulo Freire, y ahora también está impulsando junto con el Instituto de Posgrado de Derecho de México el doctorado iberoamericano del Derecho del Trabajo para profesionales centroamericanos que estemos interesados en esa especialización del más alto nivel. Con estas palabras y con mi corazón en la mano, porque me unen con la doctora Morán lazos estrechos de amistad desde hace muchísimos años, los dejo con ella y yo también me preparo una vez más a aprender de su larguísima experiencia y capacidad. Doctora, estamos en sus manos. Tengan buenas noches todos los que están pendientes de este webinar importante. Un agradecimiento al doctor Adrián Mesa, que siempre, como él dice, nos une el cariño de años, de más de 20 años de amistad y de andar siempre en los temas académicos que tanto nos apasionan. Creo que eso está en el corazón de las personas, el tema académico. De lo contrario, no estuviéramos todos conectados a esta hora de la noche después de una jornada cansada, porque siempre los que andamos, como decimos aquí en El Salvador, en la rebusca del pan de cada día, del trabajo digno, nos toca cansados de todas las actividades diarias más las familiares, y estar en esta noche es porque nos apasiona un tema como el derecho laboral. Un agradecimiento para la Universidad Braulio Carrillo y a sus autoridades que nos acompañan en esta noche, y también a las autoridades que no pudieron estar. Un agradecimiento por permitir estos espacios de difusión y de actividades académicas que hacen bien a nuestra región centroamericana, porque lo que son los eventos académicos de maestrías, de máster, de doctorados, están muy cortos en toda nuestra región centroamericana, y son pocas las universidades que dan esas actividades académicas para que nosotros los laboralistas nos sigamos especializando, y que nosotros también, los que nos amamos el derecho laboral desde la esfera en la que estemos, porque también esto va vinculado al área de recursos humanos, o como llaman en algunas otras áreas, el área de gestión humana. Entonces, un agradecimiento a todos los que nos apasiona y que estamos esta noche conectadas. Un saludo a todas las autoridades que están con nosotros, al maestro Roberto Velasco, que también es colega
colega aquí en El Salvador y con quien siempre estamos en actividades académicas, Roberto, y empujando estos temas de derecho laboral. Un saludo también a los alumnos que nos acompañan de la UNICAES, que están aquí en esta actividad académica acompañándonos a esta hora y que también sabemos que les apasiona el derecho laboral y que están ahorita cursando el 5º año de Derecho en la universidad. Mis saludos a ustedes, porque a ustedes los alumnos nos debemos, nosotros los maestros, los docentes, son los que nos empujan día a día a seguir estudiando y preparándonos, porque de ese momento en que ustedes nos hacen esas interrogantes, esas preguntas, nosotros nos ponemos en ese plano de seguir especializándonos y nos quedan a veces esas chispitas y qué pasaría si lo otro o aquello. Por lo cual a los alumnos son a los que nosotros nos debemos. Gracias por los aplausos, pero es cierto, gracias por estar con nosotros en esta actividad académica y que no sea solo la primera con la Universidad Braulio Carrillo. Sabemos que vienen una serie de actividades como lo es el máster en Derecho del Trabajo, que es un máster especializado que va a ser como un máster en Derecho Laboral, Talento Humano y Seguridad Social e Industrial. Le hemos puesto esos tópicos necesarios que acompañan tanto a las empresas para poder llevar bien su gestión con el talento humano o con el derecho laboral en la gestión humana. Entonces, eso es una actividad previa. Agradezco también a todos los que nos acompañan y también un saludo al doctor Edwin Valladares, que es juez de tránsito de San Miguel, que se ha conectado esta noche. También un saludo a mis alumnos que están por ahí conectados, un par, clientes del despacho que también están pendientes de esta actividad esta noche. Fíjense que después de todos los saludos y los agradecimientos, porque sin ustedes esta posición de estar todos los días estudiando no existiera. Creo que por lo menos yo soy de las que no puedo estar sin actividad porque me deprimo, por lo cual siempre estoy viendo qué hago, qué invento, ¿verdad? Entonces, un agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan. Fíjense que la temática planteada es una temática que nos viene a pensar, a poner a pensar y a replantearnos sobre qué estamos haciendo en nuestra región en temas de derecho del trabajo y las relaciones laborales. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en los últimos años en nuestra región? Sabemos que la pandemia por la COVID-19 nos hizo empujar a que ese derecho del trabajo que estaba dormido fuera activo como lo está haciendo ahora. Estamos viviendo una nueva era y no producto solo de la inteligencia artificial, porque miren, el tema de la inteligencia artificial tiene años con nosotros. Lo que pasa es que la pandemia hizo que la inteligencia artificial volara. Y miren, yo siempre lo digo y me encanta hablar de este tema, y es que cuando estudiamos el derecho del trabajo tiene varias características. Y una de las características del derecho del trabajo es que se mantiene en constante evolución, en constante actualización. Se está transformando y eso lo vivimos todo el tiempo. Ahora me estaban compartiendo unas sentencias de Costa Rica muy novedosas. Me compartían también, estaba revisando unas sentencias de la Sala de lo Civil de El Salvador y muy novedosas. Y esas situaciones nos vienen a replantear y a decir, ¿cómo van a ser los jueces del futuro? ¿Cómo van a regular y cómo van a propiciar que se cumplan los derechos laborales, los aplicadores como el Ministerio de Trabajo, como los jueces? ¿Por qué? Porque se vuelve cada día más difícil el probar esa connotación especial que tiene la relación de trabajo, que le llamamos subordinación. Porque del momento que está la subordinación, estamos hablando que existe una relación de naturaleza laboral. Y esa relación de naturaleza laboral, que sabemos que va amarrada a una exclusividad, porque yo presto el servicio solo para ese patrono, solo para esa empresa. Me pagan un salario, hay una dependencia, a mí me dicen dónde hacer el trabajo, cómo hacer el trabajo, a qué horas hacer el trabajo. Desde ese momento que está comprobada la subordinación, estamos hablando que hay relación de trabajo. Y entonces, ¿qué va a pasar dentro de unos años? De aquí a 5 años vamos a tener, ya lo estamos viviendo, tenemos al patrón en Australia
y el trabajador está en El Salvador o puede estar en Costa Rica. Y a mi trabajador, claro, yo en el momento cuando estoy devengando una remuneración, un salario, yo no percibo ni veo a futuro, porque miren, a medida pasan los años, nosotros vamos siendo más cuidadosos con nuestra vida. Y si no, yo sé que aquí nos acompañan jóvenes, eh, nosotros que ya no estamos tan jóvenes, pero tenemos un corazón joven, pero cuando nosotros estábamos pequeños, no pensábamos ni en qué íbamos a hacer de nuestra vida, si nos íbamos a graduar de la universidad, si íbamos a hacer un bachillerato, no pensábamos en nada. A medida va pasando el tiempo, la misma vida nos va enseñando y nos va mostrando otros caminos. Y entonces, ¿qué pasa? Ya a medida pasan los años, como después de los 40 o casi a los 50, que es lo que vamos llegando algunos, otros que ya lo pasaron, vamos pensando en una jubilación. Pero cuando estamos jóvenes, no pensamos en una jubilación, en un retiro digno. Y entonces, ¿qué pasa? De aquí a unos años va a pasar, y ya lo estamos viviendo, pero no estamos visualizando las consecuencias de esta nueva era, de estas nuevas formas de contratación. Yo me conformo con que me dan directrices, que cumplo las labores que me dan y me conformo con que me depositan en la cuenta bancaria una cantidad. No pienso en la seguridad social. No pienso en un futuro de poderme retirar dignamente. Y eso estamos viviendo. Cuando hablamos de estos cambios contemporáneos, de estas tendencias que se están dando, las formas de regular el derecho del trabajo se van quedando cada vez más cortas. La forma de comprobar la subordinación o la relación de trabajo cuando un patrono no es domiciliado en nuestro país se vuelve difícil. Y entonces, esas son las tendencias que se están dando ya, que lo estamos viviendo y que lo hemos vivido después de la pandemia, porque se alborotó el mundo. ¿Y qué está pasando? Miren, en estos últimos 5 años, nuestros países de la región centroamericana han experimentado reformas nuevas, leyes, políticas, cambios trascendentales que han empujado a que nosotros veamos el mundo del derecho laboral con otros ojos. Se están impulsando estos cambios por la pandemia, la digitalización, esa transformación en los modelos de producción, incluso la OIT ya habla sobre ese reto de la igualdad y ese reto de formalizar las relaciones de trabajo. Cada día más estamos hablando del trabajo informal, el trabajo precario, porque nosotros pensamos que no es trabajo informal porque tenemos un patrono, pero ¿dónde queda mi seguridad social? ¿Dónde quedan esa obligatoriedad que tiene el patrono de cumplirme a cabalidad todas esas prestaciones de ley, esas prestaciones laborales? Entonces, en este eje, en este cambio que se está dando, estamos hablando de un tema como, por ejemplo, la flexibilidad y las modalidades de contratación flexibles. Se da a raíz de la pandemia en casi todos los países de la región, bueno, y en países de Iberoamérica, la regulación del teletrabajo. Algunos países no lo regulan como una normativa, sino que vienen y lo regulan como una directriz a través de una directriz otorgada por un ministerio, normalmente por el Ministerio de Trabajo o incluso por el Ministerio de Tecnologías, que también lo ve. Y en otros se aplica el teletrabajo sin tener una regulación. En El Salvador sí se da la regulación, se da en la pandemia. Yo lo tengo muy presente porque estaba con COVID cuando ya estaba la ley de teletrabajo. Yo participé en la ley, en que se elaborara la ley, pero cuando entra en vigencia yo ya estaba con COVID. Me recuerdo que fue para el mes de julio del año de la pandemia, el 2020, y es así que se regula. Otros países, como por ejemplo Colombia, ya lo venía regulando, ya tenía prácticas. Se dan también debates sobre esos derechos laborales en plataformas digitales. El más común, Pedido Ya, el Gigi Economic y entre otras plataformas digitales, que es la tendencia hoy en día. ¿Por qué? Porque desarrollamos esa plataforma a través de un celular en el que perfectamente una persona realiza trabajo.
Y entonces, ese desarrollo en las plataformas digitales, esa facilidad con la que nosotros como consumidores podemos pedir perfectamente un vehículo que nos transporta, un pedido, un alimento, compras, lo que se nos ocurra a través de una plataforma digital. Y esa plataforma, a ese trabajador que ejecuta el trabajo de llevar el pedido, normalmente lo hacen en una moto o a veces también como Uber en vehículo o otras plataformas similares, no se le garantiza ninguna prestación laboral. Hay países que han dado cambios, que lo han regulado. En la mayoría de nuestros países de Centroamérica no está regulado el trabajo por medio de plataformas. Y también tenemos esa reforma de igualdad y la no discriminación y el acoso laboral. Miren, ese tema ha dado cambios trascendentales en acompañamiento con la OIT, el convenio que ya sabemos que es el convenio de los 100 años de la OIT, que es el convenio 190 sobre la violencia y el acoso laboral, que ese venido también a ordenarnos y ayudarnos y evitar que no puede ser maltratada una persona ni acosada, indistintamente sea una mujer, sea un hombre o sus preferencias sexuales. Esos cambios nos han venido a ayudar y a fortalecer las relaciones de trabajo en toda la región. Otro ejemplo u otro aspecto que se está dando también son esos protocolos de seguridad y salud ocupacional posteriores a la pandemia, porque la pandemia nos obligó a trabajar en la salud y la seguridad ocupacional para evitar el COVID en su momento. Pero hoy en día ya se están ocupando para otras áreas y están siendo supervisados por las autoridades. La modernización de la justicia laboral como la oralidad. Sabemos que varios países fueron parte en la región de una consultoría que hace la OIT en la que se trabaja el código de trabajo para poder implementar lo que es la oralidad en todos los países de la región. En El Salvador no se da, sí se da en países como Nicaragua, se da también el nuevo código, si no me equivoco, también en Guatemala. No, Guatemala no lo da, pero Guatemala viene y aplica la oralidad a través de principios generales, como también lo hace El Salvador. Y se va aplicando todavía reglas civilistas. Hay aspectos como el programa de formalización laboral y el empleo juvenil que han sido parte de esos ejes que se han trabajado en la región y que han venido a propiciar esos cambios. Hay de hacer ver también que hay programas estatales sobre la formalización laboral y que eso va a ser un tema de siempre. No obstante, son acompañados por OIT. Sabemos que la informalidad cada día va creciendo más. Y estas nuevas formas de contratación también ponen a la mayoría de los trabajadores en una situación de desprotección. Es de hacer ver que cuando hablamos de esas tendencias, de esos cambios que son urgentes, sabemos que hay un panorama, perdón, en Centroamérica que viene a reflejar avances normativos de mucha importancia, como el tema de igualdad y de justicia laboral, pero siempre van a persistir desafíos relacionados con la libertad sindical, la protección de trabajo de plataformas digitales y la cobertura de la seguridad social en la economía informal. Nuestros países estamos avanzando a ritmos distintos, pero todos están influenciados por esos compromisos internacionales asumidos ante la Organización Internacional del Trabajo, por las transformaciones del mundo del trabajo. Aunque algunos de nuestros países de la región se han salido de la OIT, siguen aplicando esos principios protectores del derecho del trabajo, en las que sabemos que su normativa local tiende a regularizar todos esos aspectos de derechos y protectores para los trabajadores. Fíjense que el día de ayer tuvimos un evento académico con un grupo mexicano en el que están empujando un tema sobre lo que es el regular a nivel internacional a esos trabajadores que quedan desprotegidos. Entonces yo les decía, miren, aquí hay que hacer una gran diferenciación,
Por un lado están los expatriados o trabajadores que de manera temporal van de un país a otro, que también es otro de los grupos. Por otro lado están los trabajadores inmigrantes, que también es otro grupo, otro sector que queda en la desprotección. ¿Y qué pasa con ese trabajador inmigrante que no está regulado porque no tiene sus papeles, como decimos, está mojado, está indocumentado? ¿Qué es lo que pasa? Va a otro país y para poder aplicar y tener un trabajo digno, para poder tener derecho a una seguridad social, debe de estar regularizado y tener en regla su documento, su permiso de trabajo, su permiso incluso migratorio en el que le da prácticamente una residencia temporal. Llámese como se llame en el país que estemos, pero sabemos que depende del permiso migratorio y del permiso de trabajo para poder desempeñar a cabalidad y estar regularizado y así poder trabajar de manera formal. Porque también si no se trabaja de manera formal, las empresas pueden ser acreedoras de multas o de sanciones por las autoridades, por lo cual deben de contratar solo personal que está regular, que tiene sus documentos en regla. Estas personas se ven en la desprotección laboral y acarrean una situación en la cual para este tiempo de modernización y de cambios, perfectamente ellos pueden hacer trabajo o home office o trabajo virtual y que una empresa les pague desde otro país, pero no gozan de protección social, no gozan de sus derechos fundamentales. Y el otro grupo de trabajadores que sí está regularizado es aquel grupo de trabajadores que los mandan de manera temporal de un país a otro, porque la empresa es una empresa transnacional en la que le otorga el trabajo. En el momento que se lo otorgan, dice, bueno, es un incentivo, me voy a trabajar a Costa Rica, me voy prácticamente de El Salvador a Costa Rica a trabajar. Y me van a hacer mis documentos de regla allá en Costa Rica, voy a tener lo que es mi permiso de trabajo, mi residencia temporal para poder laborar. Pero como yo soy ciudadano salvadoreño, a la hora de una cotización y poder tener prácticamente lo que es una pensión digna o un retiro digno, ese tiempo me va a faltar. Estas empresas transnacionales, que son las nuevas tendencias también, que ya se miraban antes, pero hoy lo vemos con más normalidad. Y le llamamos expatriados. Que estas personas que también se van a laborar así, en el momento que laboran, lo ven como un incentivo que van con gastos pagados para otro país. Se vuelve una situación tentativa o tentadora, esa sería la palabra correcta, cuando a mí me dicen, mira, Carolina, te vas de El Salvador trasladada para Perú. Yo lo veo como, wow, qué bien, voy a ir a conocer, voy a ir a disfrutar, voy a ir a trabajar en otro ambiente, pero no pienso que a la hora de mi jubilación o a la hora de garantizarme mis derechos laborales pueden ser violentados, porque esas son las tendencias. Por un lado, yo a la hora que me voy a trabajar a Perú o a Costa Rica o al país que me vaya, de parte de la compañía en la que trabajo, que es una transnacional, en el momento yo no veo el momento de que pueda que no me vayan a indemnizar cuando me despidan, no me vayan a pagar mi AFP, mi seguro social, perdón. Y a veces las empresas me otorgan un seguro, perdón, médico hospitalario con mejores beneficios que la seguridad social. Sí, pero cuando yo regrese a mi país y quererme jubilar, no voy a poder tener el tiempo, porque gran parte de mi tiempo estuve laborando fuera. Y yo puedo retirar esos fondos, y no todos los países lo permiten, el retirar los fondos de las AFP o de los fondos de pensiones cuando yo termine mi relación laboral en ese país. Pero si yo no yo no vine y hice una cotización en mi país de origen, no voy a poder tener a un retiro digno, no voy a poderme jubilar, como le llamamos. Entonces, son aspectos que no se ven normalmente. Ahora bien,
ese tema es de debate y lo hemos estado preparando con Codex, que es el grupo que les digo de México, y han habido varios encuentros de debate y algunos dicen que deberíamos de crear un instituto internacional para poder obligar a las empresas a cumplir con los trabajadores desplazados o incluso inmigrantes. Pero eso se vuelve, yo les decía, se vuelve imposible. Yo me voy más por un tema de responsabilidad social empresarial. Las grandes empresas están cada día más en una vitrina. Incluso todos estamos en una vitrina, nuestro actuar está en una vitrina, en el que las redes sociales se pueden prestar fácilmente para difundir esas violaciones de derechos laborales. O incluso hay organizaciones de trabajadores a nivel internacional en las cuales están también reguladas, como por ejemplo la FLO-CIOLS, que es una organización internacional en la que también están marcas vinculadas, y aquellos empleadores o aquellas empresas incumplidoras les hacen campañas en las cuales hasta los clientes no les dan trabajo por el hecho de que se adeudan o existen incumplimientos de normas laborales en esas empresas. Entonces, ahora en día también está el tema, yo lo veo como un tema de responsabilidad social empresarial, en el que sabemos que están los vinculados como la parte laboral, como un tema vinculado interno en el que yo debo de cumplir. Pero aparte de eso, están esos estándares de cumplimiento laboral internacional en la que hay una sombría de normas internacionales, dependiendo del país de que hablemos, en la que esas normas han sido ratificadas. Y esa sombría de principios protectores del derecho laboral son los que las empresas transnacionales y las grandes empresas también deben de cumplir. Y a la hora de un incumplimiento, es mejor cuidar el nombre a evitar campañas sucias contra nuestra marca. Entonces, hacia eso también vamos hoy en día, hacia una forma distinta de aplicar el derecho laboral y de cumplir con la parte más desfavorable que es los trabajadores. También es importante ver que esta forma de modernización que se está viendo hoy en día, estamos hablando de que está el tema, que es un tema muy fuerte a nivel internacional, que es el derecho a la desconexión laboral. Porque miren, todos lo vivimos. Nosotros que somos abogados independientes lo vivimos. Un cliente que está escribiendo a las 7 de la noche, un cliente que está escribiendo a las 6 de la mañana, o dependiendo, y no digamos a alguien que tenga un vínculo de una relación laboral, porque nosotros estamos en el libre ejercicio, perfectamente podemos contestar posterior y no tenemos ninguna situación, pero una persona que está en un vínculo de relación laboral, estamos hablando que ya cumplió sus 8 horas de trabajo y está mandando un correo electrónico en el que le dan respuesta porque es un tema urgente. ¿Cuánto me implica a mí mandar un correo electrónico? Si es puede ser, si solo le ponemos OK, es rápido. O solo estamos o ponemos en línea, cumpliremos la instrucción, es rápido. Pero ¿cuánto implica agarrar la computadora, conectar la computadora, encenderla? Mínimo 10 minutos nos tardamos en un correo corto. Pero si el correo lleva un documento inmerso que urge que se vea, estamos hablando que es tiempo que estamos invirtiendo. Y hay países que ya están regulando lo que es el derecho a la desconexión laboral. En El Salvador y en varios países de la región no se ha regulado todavía. Sin embargo, hay límites y máximos de la jornada laboral que sí están regulados y que yo me iría por ese lado, en el que después de mi hora de trabajo, eso generaría un tiempo extraordinario. Sería el deber ser. Habría que ver si lo vamos a exigir, ¿verdad? Porque sabemos que si exigimos, bueno, jefe, yo le mandé el correo ayer en el momentito, así que eso me acarreó 2 horas de trabajo y me debe 2 horas extra. ¿Será que lo vamos a exigir o no? Y ese derecho a la desconexión va vinculado a esos derechos que tenemos para nuestras actividades personales y familiares. Ese convenio de protección que regula ese derecho que tengo como trabajador a poder terminar mi jornada de trabajo y dedicarme a mis actividades personales y familiares.
Va amarrado y va vinculado al descanso que debo tener. Pero si yo estoy, como decían por ahí, un cliente con un ojo abierto y con el otro cerrado, ¿será que puedo lograr ese descanso que amerita el descanso al finalizar la relación de la jornada de trabajo de ese día? Son tendencias que cada día se van dando y que incluso, como les decía al inicio, para los aplicadores de justicia, para los jueces, para los inspectores de trabajo, para el Ministerio de Trabajo y para todos los aplicadores vinculados a que se cumplan los derechos laborales, va a ser cada día más difícil comprobar el vínculo de la relación laboral por esta era cambiante que estamos viviendo. Y no digamos el poder notificar un auto o un acta para una empresa que no tiene domicilio en el país. Dejo mi intervención hasta aquí, agradeciendo nuevamente el tiempo y la atención que ustedes han brindado a esa persona, a mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Carolina, por tan brillante y detallada exposición alrededor precisamente de todos los fenómenos que de una u otra manera están afectando las relaciones laborales, no solo en Centroamérica, sino también en el mundo. Tendremos ahora la intervención del doctor Roberto Velasco, ¿verdad? Cuya trayectoria profesional la resumo en el orden siguiente. Es máster en Derecho Laboral y de Seguridad Social, docente universitario en Derecho Constitucional, en Derecho Laboral y en Derechos Humanos, capacitador de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura del Salvador, profesor titular de maestrías en Derecho Laboral de universidades en Nicaragua y Costa Rica, y agregamos nosotros ahora también director del máster regional en Derecho del Trabajo, Talento Humano y Seguridad Social e Industrial. Actualmente el doctor Velasco es secretario general del Tribunal de Servicio Civil de El Salvador, ex procurador adjunto laboral en la Procuraduría General de la República, ex funcionario de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ex inspector del trabajo, y ha comparecido en múltiples ocasiones a la Asamblea Legislativa a brindar opiniones calificadas sobre las reformas nacientes del Código del Trabajo salvadoreño. Por supuesto, es miembro activo de la Asociación Centroamericana del Derecho y del Caribe, del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y también miembro activo de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social bajo la presidencia de la doctora Carolina Morán. Tenemos entonces el placer de escuchar al doctor Roberto Velasco. Adelante, doctor. Muchas gracias, distinguido doctor Mesa. Un placer enorme saludarlo. Quiero iniciar haciendo un agradecimiento franco a la Universidad Braulio Carrillo, también en la persona de la doctora Carolina Ramos, representante de la misma, a su persona, por supuesto, como director técnico en la Universidad Braulio Carrillo, en el CENIEF, en la Universidad Paulo Freire, por supuesto, a nuestra tan estimada doctora Carolina Morán, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, quien con tanta gallardía representa a nuestro país en ese concierto internacional, en esa entidad, esa organización internacional que figura por su papel tan protagónico y por llevar siempre el derecho laboral y el derecho del trabajo hacia adelante. Un saludo muy cordial. También quiero hacer un saludo a los distinguidos colegas profesionales del derecho que están con nosotros, a los estimados estudiantes también de último año de derecho, a la comunidad jurídica en general que está con nosotros. Es un placer enorme. Así las cosas, y antes de hacer una presentación, destacar la relevancia que tiene en la temática que planteaba la doctora Carolina Morán de algo que subyace
en los planteamientos que tan magníficamente ella planteó, y es el tema de los derechos humanos. Cuando hablamos nosotros de conceptos como jubilación digna, retiro digno, estamos en presencia indiscutiblemente del componente de los derechos humanos, y este subyace en materia laboral como ningún otro. Creo que es importante apartarnos muchas veces de ese factor tan formal, tan rígido de lo que es la ley a secas, la ley dura, llamémosle de esa manera, y entender, como decía, que a la base se encuentra un componente de derechos humanos que privilegia la dignidad de las personas. Eso para mí es bien importante. Mientras la doctora Morán hacía planteamientos como el ejercicio libre de la profesión, o mencionaba también el ejercicio del trabajo informal, no puedo más que pensar inmediatamente en ese componente de derechos humanos y en la certeza de que el trabajo del cual se ocupa precisamente el derecho laboral es el subordinado, como ya se decía. Pero también hay un trabajo que no tiene subordinación, en donde el profesional o en donde la persona ejerce informalmente, como se le conoce, pero está ejercitando un trabajo como un medio en el cual pone su esfuerzo para la satisfacción de sus necesidades mediante la obtención de ingresos. Estamos hablando de un trabajo del cual tradicionalmente no se encarga el derecho laboral porque no está subordinado, pero en un enfoque de derechos humanos hay trabajo de por medio. Por supuesto que sí. Así las cosas voy a presentar en este momento. Iniciamos de una manera bastante práctica. Muy bien. Creo que tenemos proyección, ¿verdad? En pantalla, sin problema. ¿Me lo confirman, por favor? Perfectamente, doctor. Bueno, he querido destacar algunos aspectos que considero que son generales en la región centroamericana. Y como lo tenemos ahí en una primera introducción, en la región que nos ocupa en Centroamérica, indiscutiblemente se está dando una etapa de transformación. Desde hace algunos años se ha estado marcando fuertemente por el tema de la globalización, o como ya lo mencionaba la doctora Carolina Morán, aspectos como la digitalización y la informalidad, que es tan profunda en la región latinoamericana, pero también en Centroamérica. Por eso mismo decimos que el derecho del trabajo, el derecho laboral, tiene ante sí enormes desafíos, porque debe adaptarse a esta forma de empleo, pero no debe perder su esencia. No puede perder la razón por la cual nace, que es la de tener un componente protector del sujeto débil de la relación de trabajo. Vamos a revisar en los países de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica algunos avances. Vamos a ver en dónde está tensionando el derecho y mencionemos algunos vacíos de carácter normativo, sobre todo, que también vamos a estar localizando. Vamos a revisar en una pequeña presentación estos 4 aspectos: la modernización jurídica y la resistencia estructural. Es decir, hay un conflicto que en la práctica estamos viendo entre códigos de trabajos, quizá entre constituciones de la República en sus apartados de derechos sociales y específicamente de derecho del trabajo. Hay una tensión entre estos marcos normativos que han sido heredados, que provienen de una generación que probablemente ya no es la nuestra, o de las generaciones que estamos vivenciando nuevos escenarios en materia laboral. Esas nuevas realidades no necesariamente casan con los marcos normativos con los cuales está funcionando la región. En un segundo momento estoy planteando el tema de el trabajo informal. Cuando hacemos referencia al trabajo informal, todos sabemos que estamos queriendo ubicarnos en el escenario de aquel trabajador que no tiene un empleador, que no tiene una afiliación al régimen del Seguro Social. Como decía la doctora Morán, no cotiza tampoco
a un sistema previsional que le asegure una pensión, sin entrar tan siquiera en mi planteamiento al tema de los montos de las pensiones, si efectivamente cumplen o no con ese componente de dignidad que le permita subsistir así dignamente al final de sus días, al retiro de su esfuerzo laboral. En un tercer momento hablaremos del diálogo social. El diálogo social es ese encuentro conciliatorio en donde los trabajadores, agremiados o no, sindicalizados o no, entran a procesos de negociación con la representación empleadora y con la intervención de los gobiernos que forman ahí el escenario tripartito. Y finalmente, quiero tocar un tema que he denominado la migración laboral y el trabajo transfronterizo, que tiene mucho que ver con lo que también mencionaba la doctora Morán. Me gustaba mucho el ejemplo de una manera muy accesible de ese trabajador salvadoreño que se va a Perú, que se va a Costa Rica, que se vincula laboralmente y de pronto se encuentra sin la seguridad social y sin factores de previsión social también para el caso. Muy bien, vamos al primer escenario. Considero que en la región centroamericana han existido esfuerzos quizá aislados en los marcos normativos laborales con los que se cuentan. Sin embargo, la gran mayoría, tengo información que en Nicaragua es el que tiene el código de trabajo más reciente, por decirlo de esa manera, pero son códigos de trabajo en términos generales heredados del siglo XX. En el caso nuestro de El Salvador, de la década de los 70, con una adecuación mínima, pírrica, limitada a lo que en la actualidad nos está planteando el empleo moderno. El empleo moderno nos está planteando escenarios que ya no son los que los códigos de trabajo estaban regulando hace 50 años, como mínimo. Y ese es un factor al que tenemos que ponerle mucho cuidado. Hay factores importantes en términos de modernización. Por ejemplo, en El Salvador se ha dado en años recientes la ratificación de convenios claves de la Organización Internacional del Trabajo y los tenemos ahí. Uno que se destaca ampliamente, sin duda, es el convenio 190, que prohíbe el acoso en el trabajo. Es importantísimo porque va a todos aquellos escenarios en donde los códigos de trabajo no llegan y considera y califica como acoso en el trabajo el que se da en pasillos, en áreas de descanso, en un microbús que lleva a una excursión de carácter laboral, en una capacitación, en un viaje de trabajo, en una fiesta navideña. Todos esos aspectos que las legislaciones del trabajo no regulan, porque necesariamente se han quedado anclados en una época anterior, pues el convenio 190 viene a decirnos, mire, el derecho del trabajo está en constante movimiento. El derecho del trabajo debe responder a una realidad como la actual. Aquí va un convenio desde la Organización Internacional del Trabajo, desde lo que sabemos que constituye el escenario de las normativas internacionales, de los tratados internacionales en los diferentes ordenamientos jurídicos. Pero no voy a tampoco dejar de decir que estos convenios también han aportado muchísimo en el tema de maternidad y, como ya decía, de la prevención y del acoso en el trabajo, la discriminación, por supuesto. En Guatemala y Honduras hemos conocido también de reformas laborales. Así como en El Salvador, el Código de Trabajo ha tenido reformas, sí, de forma parcial, fragmentada. Esa articulación entre la realidad, entre lo cotidiano, entre ese trabajo de plataformas, entre ese trabajo digital, entre ese trabajo a distancia y la legislación, no existe una articulación perfecta. Y si no perfecta, por lo menos adecuada. Es un aspecto que debemos tener presentes también a nivel normativo. Nicaragua, identificamos un marco legal rígido, pero la capacidad institucional que permita fiscalizar cómo se cumplen los derechos laborales es bastante, dijéramos, limitada. Esta tensión, cierra la diapositiva, entre las normas tradicionales, entre los códigos de trabajo, quizá obsoletos,
y las nuevas realidades laborales que nos presenta el día a día, genera lo que tenemos ahí, inseguridad jurídica. Y por supuesto que dificulta la aplicación efectiva del derecho del trabajo. Aquí me parece que los aplicadores de justicia, los jueces, las juezas, aquí me parece que los verificadores del cumplimiento de las normas legales de carácter laboral en los centros de trabajo, los inspectores de trabajo, deben acudir y deben hacer acopio a los siempre tan vigentes principios del derecho laboral. Allá cuando estudiábamos los principios del derecho laboral nos dábamos cuenta que en determinado momento fungen en ausencia de la ley como fuentes supletorias. No debería de ser el ideal en el sentido de desplazar a la norma. Sin embargo, deben seguir teniendo efectos importantísimos, pero hay una tensión importante ahí que debemos en principio evidenciarla. Bueno, el trabajo informal es persistente y choca frontalmente con las nuevas formas de empleo. Ahí tengo un porcentaje que me parece relevante destacar. Y dice que el trabajo informal sigue siendo un rasgo que domina el mercado laboral en Centroamérica. Sin temor a dudas, puedo decirlo y extenderlo a Latinoamérica como tal. Pero vamos a quedarnos en Centroamérica. Hay tasas que superan el 60% y mucho más, el 80, el 87%. Basta con que ustedes en este momento entren a Google y digan tasa de trabajo informal en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, y el que saldrá bastante, dijéramos, abajo de ese porcentaje es Costa Rica, para bien. Pero la región, el resto, supera el 60% del trabajo informal. A esto, decimos ahí, se suma la emergencia, ¿sí? La imperiosa aparición de formas atípicas de empleo que no están siendo reguladas por la legislación laboral tradicional, por los códigos de trabajo, en buena medida obsoletos. Y así es como vemos estas formas atípicas, vamos a decir, y vamos a usar un término más del derecho penal, que no están tipificadas. Así voy a utilizar más que lo atípico, lo voy a relacionar con la tipificación. No están contempladas en los ordenamientos. Veamos el trabajo en plataformas digitales. Ya se mencionaba el tema de el delivery, el transporte como el Uber o el freelance, los trabajadores o las personas que trabajan de manera independiente, totalmente fuera, ajenos al texto regulatorio de los códigos de trabajo. En un segundo momento, las contrataciones por servicios es un dolor de cabeza eterno para el derecho laboral, porque en la práctica, en la calle, en las empresas, en la cotidianidad, se están utilizando todo el tiempo figuras civiles, pero no por desconocimiento, no por ignorancia excusable, sino por una intención, si bien encubierta, yo diría manifiesta, de evadir obligaciones laborales, como cuáles, como la seguridad social, como la previsión, como la indemnización ante un despido, como la estabilidad laboral, como la evasión del pago de prestaciones laborales, llámese vacaciones, llámese indemnización por despido, aguinaldos, centros recreativos para los trabajadores y ni digamos todas aquellas prestaciones tan importantes que la negociación colectiva logra. Pues todo eso va significando una evasión mediante estas contrataciones que al final están siendo dadas en fraude de ley y que al final están demostrándonos que los códigos de trabajo están regulando de espaldas, están rigiendo de espaldas a una realidad que está operando en el mundo del trabajo de la región. También aparecen figuras como la subcontratación y la tercerización, esto en maquila o en la agroindustria, donde los derechos laborales se suelen ver vulnerados en mayor cantidad, en mayor frecuencia. Estas dinámicas del empleo exigen sin duda que se redefinan las categorías jurídicas del trabajo tradicionales, las que conocemos hasta el día de hoy. Los mecanismos de protección también deben ser adaptados a una economía digital
a una empresa inteligente. Con la inteligencia artificial ya se habla de la empresa inteligente, la que tiene digitalizado todo. Esos factores tan propios del derecho del trabajo, como el control empresarial, como de él, tan legítima, tan válida, otorgada y reconocida por el derecho del trabajo. Esa está teniendo modificaciones. El empleador ahora te controla con GPS, sabe dónde va la ruta del camión que reparte su producto, sabe si paró en una menos consumo de el uso de los drones para el tema de regar los venenos o el abono, pero tan pernicioso para invadir derechos fundamentales en el trabajo, como la intimidad, por ejemplo, o la privacidad, para la manipulación de un dron en espacios y bien abiertos, pero luego considerarlos cerrados por formar parte de una morada, de una residencia o de una empresa como tal. ¿Qué espacios de aquella empresa se consideran absolutamente inviolables en términos de privacidad y demás, etcétera? Hablaba en otro momento también, o lo planteaba, a nivel institucional que está reportando como una tendencia del trabajo actual. Pues el diálogo social, ese que debe llevar adelante el Estado con los trabajadores y con los empleadores, pareciera que está demostrando debilidades grandes en la región. Este diálogo es débil, en muchos casos es inexistente, y esa es una realidad. Ahí hago un punteo rápido, donde decimos que esto puede deberse a una falta de voluntad política para institucionalizar espacios de concertación, para promoverlos, para sostenerlos o para profundizarlos, me parece. Ha sufrido también el movimiento sindical una fragmentación. La representatividad de los trabajadores es escasa. Cada vez más se encuentra el trabajador, dijéramos, en una representación más de cómo vino al mundo, de él solito, que de lo que significa una representación en un conglomerado, una representación en una asociatividad, que es lo que conocemos como los sindicatos. Y también este diálogo social tripartito se ha vuelto débil o inexistente, me parece, porque hay capacidades limitadas también a nivel técnico en las carteras de trabajo. Evidenciar una situación que la región está operando y a la cual se le debería también de apostar. Sin embargo, también quiero rescatar experiencias positivas. Ahí he resaltado en azul una iniciativa regional de diálogo social que se ha promovido con buenas prácticas en países como El Salvador, como Costa Rica. En El Salvador hemos conocido en días recientes también la activación de entes tripartitos que esperemos que vayan dando visos también importantes de cara a aspectos como lo que estamos planteando. La migración laboral y el trabajo transfronterizo también es una tendencia creciente en Centroamérica. Hablar de migración en Centroamérica es hablar de una realidad, es hablar de un pan de cada día. Y como lo estamos viendo en el planteamiento que hago, no estoy hablando aquí ya del Código de Trabajo y del derecho laboral tradicional que se escribe en libros y en artículos. Subyace acá el componente de derechos humanos de carácter laboral. La migración laboral es una tendencia, digo, creciente en Centroamérica. Hay países como Honduras, como Nicaragua, El Salvador, inclusive, en épocas muy recientes, en donde han venido migrando en condiciones precarias, sin ninguna protección legal ni acceso a derechos básicos. Estos son aspectos chocantes que no deberían de salir nunca de nuestro escenario de análisis. Al menos en el escenario nuestro de la academia, es sumamente importante que se le apueste, que se evidencien aspectos como estos. La OIT tiene un papel importante y ha promovido este fenómeno, aunque esa implementación es limitada. Una cosa es que promueva la iniciativa, pero otra es la implementación.
el poner en marcha, el poner a trabajar esas iniciativas de OIT, al bajarlo ya y al descenderlo a todos los países. Ahí ha tenido los trabajadores cuando migran y realizan trabajo en un país o en otro, no cuentan necesariamente con permisos formales. La doctora Morán planteaba, mire qué bonito cuando me voy, consigo mi permiso de trabajo, esto y lo otro, destacando la parte, dijéramos, que garantiza, aunque planteaba que por otro lado se quedaba sin la seguridad social en su país durante lapsos de tiempo específicos. Pero vámonos a la otra cara de la moneda, trabajadores sin permisos formales, desprotegidos legalmente, en donde las garantías laborales, legales, básicas de aquel país no serán necesariamente los del propio, o incluso cuando está en el propio, están en el papel, pero no se llevan a la práctica. Ese movimiento constante migratorio de trabajadores entre países también es una tendencia que está presente y que muchos quizás la desconocemos o la ignoramos o nos alejamos de las noticias porque nos estresa, pero es una realidad y está ahí. En Costa Rica, que tiene también algunos avances importantes, no obstante ello, el modelo TICO también tiene desafíos importantes que debe enfrentar, como la región misma. Es bien relevante para mí que la doctrina laboral de Costa Rica mantiene un debate constante en cómo mantener o si debe mantener el carácter protector que caracteriza el derecho del trabajo y así adaptarse a las exigencias flexibles que la globalización está imponiendo. Es decir, mire, modificamos nuestras reglas. ¿Será que sigue conveniendo que mantengamos límites en jornadas de trabajo, en el diurno, en el nocturno, en las cantidades de horas extraordinarias a laborar? ¿O realmente, en lugar de meternos abajo de la mesa, evidenciar que ahí hay una realidad que nos rebasa y mejor nos abrimos a la flexibilidad y analizamos si mejor dejamos abierta la jornada de trabajo y que se elabore el tiempo que se pacte y que se pague simplemente? Trabajó 10 horas, se pagan 10 horas, trabajó 15, se pagan 15. Y es un debate que he querido tomar en el caso de Costa Rica porque veía algunas documentaciones al respecto, pero ha estado presente en muchos países. En El Salvador, hace algunos años, también fue un tema bastante en boga y bastante mediático. También vi en Costa Rica el tema de que hay un reto importante que permite evitar la erosión de los derechos laborales bajo este argumento tan actual de la competitividad, de dar la mía extra, o como se decía también, del tema de estar trabajando incluso fuera de la jornada de trabajo. Son temas que están ahí, tanto difíciles a la hora de adoptar decisiones estatales en la ley, que es la evidencia del máximo intervencionismo del Estado, la ley, la norma jurídica. Esto lo vemos en sectores como servicios digitales, como el empleo juvenil y las nuevas modalidades de trabajo remoto. Y menciono este país porque, repito, veía documentación que me sobre la flexibilización y las nuevas formas de empleo. Quiero dejar al cierre en evidencia la existencia de códigos de trabajo obsoletos, códigos de trabajo, dijéramos, ya vetustos, llamémosles, porque, como menciono, muchos pasan de 30, 40, 50 y más años, podemos irlo revisando. Entonces no permiten conciliar estas nuevas formas de empleo con la legislación vigente. Ni hablemos del impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, a años luz hasta el día de hoy en los códigos de trabajo. Estos intentos de adaptar el marco legal a la economía global, lo mencionaba hace un momento, busca o buscará introducir formas flexibles de contratación y hablará de contratos por tiempo definido y no por tiempo indefinido. Hablará de contratos por horas o por servicios, buscando también de alguna manera impactar en la aplicación en detrimento de los trabajadores del derecho laboral.
En la economía digital, lo mencionaba, estas plataformas como las que están ahí van a seguir desafiando categorías tradicionales de empleo, y esas tan famosas, tan célebres o tan tristemente célebres zonas grises del derecho laboral, en donde cuesta tanto definir si estoy en presencia de un trabajo subordinado y por lo tanto regido por el Código de Trabajo, o si por el contrario estoy en presencia de un trabajo autónomo en donde nada tiene que ver el derecho laboral y por lo tanto no tengo ninguna prestación que asumir. Ese es un tema en materia laboral que está desde que yo diría que prácticamente desde que nació el derecho laboral ya se buscó la manera de evadirlo o de generar esas zonas grises que no me dejan claridad si esto es laboral o esto es civil. La evasión legal vinculada mucho con esto. Ya lo decía, uso de contratos de este tipo para evadir la legislación laboral y demás. Como conclusión, creo que las relaciones laborales en la región definitivamente están en un punto de inflexión. Creo que estamos llegando a un punto de quiebre, en donde inevitablemente el derecho del trabajo tiene que evolucionar sí o sí. La realidad lo está llevando al límite, pero jamás el derecho del trabajo podría perder su esencia protectora. Uno de sus principios medulares del trabajo es el principio protector. El futuro de las relaciones laborales en la región, creo, también depende de la capacidad que los actores sociales, trabajadores, empleadores, los gobiernos mismos, los estados tengan para construir un consenso que equilibre, que dé protección y que adapte a las nuevas realidades a las que nos enfrentamos. Hagamos juntos siempre, todos y todas, derecho laboral. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Carpio, por tan excelente y sistemática presentación, ¿verdad? Ahora nos corresponde abrir un espacio de intervención para los participantes, un espacio que está cuadrado para unos 10 minutos, luego algunas acotaciones finales de nuestros invitados para pasar a las conclusiones y el cierre de este interesantísimo webinar en el que todos, sin excepción, hemos venido a aprender. Tiene la palabra nuestros participantes, ¿verdad? Para efectos de cualquier duda, inquietud o comentario final. Realmente la contundencia de las dos presentaciones a uno lo dejan en estado de reflexión, ¿verdad? Más que de reacción al ver la dimensión de los cambios. Bien, si no tenemos ninguna intervención especial, correcto. Daríamos entonces la palabra a la doctora Morán para que cierre y se despida de este webinar, y luego al doctor Velasco. A ambos les pedimos sus reflexiones finales para que nos queden efectivamente como motivo de reflexión. Adelante, doctor Morán. Muchas gracias, doctor Mesa. Sí, un agradecimiento nuevamente por estos espacios, un agradecimiento a todos los alumnos que están esta noche escuchándonos, una gran disertación a del licenciado Roberto Velasco, porque sabemos que él es catedrático y lo trae en el corazón este espíritu por el amor al derecho del trabajo, su experiencia y la cátedra constante, ¿verdad, Roberto? Que siempre estamos en esos temas que nos apasionan. Muchas gracias, espero verlos pronto en otras actividades y felicitamos también a la Universidad Braulio Carrillo, por este espacio que se da a través de estos webinars para poder llevar a cabo estas actividades de gran información
para todos los que están en esta noche. La UPF, CENIEF, que nunca se queda atrás, con el liderazgo del doctor Adrián Mesa, que siempre está motivándonos a este tema de derecho laboral, derecho académico, y que va más allá en esas actividades académicas de los distintos temas que maneja la UPF. Un agradecimiento a todos que han llegado hasta este fin, ¿verdad?, de este webinar, y espero que nos veamos pronto en otras actividades académicas. Feliz noche para todos. Gracias, doctora Morán. Antes de darle la palabra al doctor Velasco, quisiera saludar la presencia con nosotros de la doctora Rosamelia Argueta, quien es directora del CERTAS, capítulo de El Salvador. Es además la directora académica y administrativa del Máster en Derecho Laboral de la Universidad de San José, una universidad que debo reconocer públicamente ha sido también pionera en esta incursión en las nuevas disciplinas del derecho del trabajo. La Universidad de San José, una universidad de gran prestigio, con más de 30 años de antigüedad en Costa Rica. Saludamos la presencia de su representante, la doctora Rosamelia Argueta, con nosotros. Adelante, doctor Velasco, sus conclusiones finales para despedirnos. Claro que sí, gracias. Bueno, agradezco en el mismo orden que lo planteaba al inicio. Creo que este tipo de espacios son sumamente relevantes, no necesariamente solo por lo escaso que son, sino por la trascendencia que tiene de una temática que en un tiempo tan corto creo que permite evidenciar realidades que son comunes en la región. Así que yo me despido con mucho afecto, estimado doctor Mesa, gran colega y amigo laboralista nicaragüense, nuestra presidenta también, la doctora Carolina Morán, de la asociación, relevante, importantísimo, de los estudiantes tan queridos, tan apreciados también que nos han acompañado, la doctora Amelia, por supuesto, es relevante, nuestro buen amigo, el doctor también en San Miguel, importantísimo, y ojalá que este espacio, doctor, pueda seguir creciendo. El doctor Edwin Valladares, un saludo, pueda seguir creciendo y se pueda ir también especializando la comunidad jurídica a la cual nos debemos. Éxitos desde ahora y para siempre, y estamos siempre a la orden. Muchas gracias, doctor Velasco. Bien, sin ninguna pretensión de conclusiones, porque creo que están formuladas claramente, pero únicamente para cumplir con el deber que tenemos, quisiéramos subrayar los elementos que han planteado nuestros ponentes. La doctora Morán efectivamente ha hecho énfasis en los cambios que se vienen perfilando desde la globalización y que fueron profundizados en el marco de la pandemia. Y en ello coincide con el doctor Velasco en relación al rezago tanto de las normas como de las instituciones frente a las nuevas formas con las que han aparecido efectivamente las actividades de trabajo y empleo, el trabajo en plataforma, el teletrabajo, etcétera, con tensiones paralelas como, por ejemplo, el tema de la migración y la problemática que trae vinculada en materia laboral, el tema de la pérdida de derechos y la omisión de la seguridad social en esta lógica de la transnacionalización del empleo, así como el fenómeno de compañías transnacionales que efectivamente en su práctica no preservan este tipo de derechos tan fundamentales para el trabajador o el empleado. También la doctora Morán ha hecho énfasis en el tema de la invocación a normas internacionales y al instrumento de la responsabilidad social empresarial por parte de las marcas, lo cual es un elemento básico en este contexto en el que aparecen nuevos derechos laborales de los que antes no hablábamos, por ejemplo, el derecho a la desconexión.
Y en todo este escenario, la problemática que tiene siempre la aplicación de la justicia. El doctor Velasco ha hecho énfasis en la perspectiva de los derechos laborales como derechos humanos, ¿verdad? Y habla de adaptación, pero sin la pérdida de su esencia tutelar. Y nos planteó 4 escenarios fundamentales: los marcos normativos obsoletos versus las nuevas realidades laborales, lo que conlleva efectivamente inseguridad jurídica, la informalidad versus trabajo en plataforma y otras actividades de nuevo cuño, frente a lo cual no hay una tipificación normativa, utilizando el concepto del doctor Velasco. En ese escenario, un tercer factor que pesa, el diálogo social, ¿verdad? Y la debilidad institucional, con los vacíos que viene presentando frente al tema de la falta de voluntad política y la falta de un diálogo social tripartito efectivo. Y también, efectivamente, el doctor, valga la redundancia, el doctor Carpio, aborda el tema también planteado por la doctora Morán alrededor de migración laboral y trabajo transfronterizo. Todo esto sin prejuicio de subrayar la vigencia de los principios ante incluso ausencia o vacíos normativos en este contexto. El crecimiento de la informalidad casi más allá del 60% en nuestra región y en América Latina, y la desactualización ostensible de los códigos del trabajo. Frente a todo ello, el doctor Carpio hace invocación a la necesidad de retomar el diálogo social y tratar de que todos los actores de una u otra forma resolvamos con inteligencia y con espíritu de justicia las zonas grises, dice el doctor Carpio, de la legislación laboral, ¿verdad? Que han estado ahí presentes desde su origen, pero también que ahora se hacen más visibles frente a todos estos nuevos fenómenos en el trabajo y el empleo. De esta manera hemos tratado de resumir a título de conclusiones fundamentales los contenidos de este webinar. Yo nuevamente, en nombre de la Universidad Braulio Carrillo, en nombre de la Universidad Paulo Freire, agradezco a nuestros estimados ponentes y invitados su esfuerzo